Entonces uno dice, claro, este papá no quiere que sus hijas pasen por lo que él generó, entonces empieza a educarlas un poco más masculinas, para que sean esas berracas, pero obviamente que no dependan de nadie, que no dependan de nadie, porque no quiero que a mi hija, la que amo, le llegue un hombre como yo fui. Exacto. Vamos ahora entonces, ay Dios. Muchas personas confunden la felicidad con la alegría, pero no es lo mismo. La alegría son risas, son momentos, son incluso personas. La felicidad, en cambio, es un estado del alma que se asemeja más a la tranquilidad y a la paz, y que se encuentra en lo sencillo. Acompáñame para que juntos vivamos la felicidad de lo simple. Dicen que el alma no tiene género, pero nosotros en nuestra experiencia humana sí lo tenemos. Y sin lugar a dudas, el papel del género femenino a lo largo de la historia ha sido muy golpeado. Y eso ha traído una memoria, obviamente, en muchas de las mujeres que no han logrado soltar. ¿Cómo sanar el linaje femenino? Hoy lo hablaré con mi invitada María Saldarriaga, ex administradora de empresas, y que por una cosa de la vida y del destino empezó a hacer un diplomado que le transformó la vida y la convirtió en hipnoterapeuta. ¿Cócómo estás? Manuelita, un placer, mejor dicho, la felicidad de la estar acá contigo y con él y en este espacio tan hermoso. ¿Por qué empezaste a trabajar con mujeres? ¿Qué es lo que tiene en especial como esa sanación del linaje femenino? Pues yo creo que uno la vida lo lleva. Yo empecé a trabajar con muchas mujeres cuando era administradora y normalmente me encantaba la parte comercial. Yo decía, yo quiero ser gerente comercial. Y el gran, pues como mi gran público a nivel comercial eran mujeres. Y me encantaba el tema de escucharlas y entender por qué no vendían, y no era por temas de producto, porque no supieran del producto, sino por temas familiares. Normalmente era porque eran madres cabezas de familia, todo este tema con sus hijos, todo este tema de toda esta carga familiar, sin sonarme machista ni feminista, es un aprendizaje, y a mí eso me llamaba mucho la atención. Buscando información, cuando te estaba contando con mi esposo, queríamos más PNL. Programación neurolingüística. Programación en esa época su mente era completamente administradora, sí. Y lo que querían era algo que les sirviera para el equipo de ventas. Para mi equipo de ventas y mi esposo obviamente también para sus actividades. Y llegamos al diplomado. Llegamos a un diplomado hermoso que se llama El amor es hoy. Y ahí dentro de esas herramientas hablaron de la hipnosis, pero yo muy enfocada. ¿Cómo hacer para que mis niñas vendan más? Ese era como el mensaje. Y cuando llegué a la hipnosis, yo dije, ¿qué es esto tan hermoso? Entonces ahora yo decía, ¿qué necesitan las niñas para sentirse mejor? Te cambió el concepto de todo. Sí. Pero obviamente mientras vos haces ese proceso, el proceso va por dentro. O sea, ¿qué necesito yo para estar bien y que eso se vea? Digamos, en ese momento mi enfoque era laboral. Y que eso se vea en esa parte laboral. Hay una cosa, a pesar de que los tiempos han cambiado mucho, dentro de nuestra memoria celular, todo lo que es la epigenética, así como heredamos en muchos casos los ojos claros que podía tener alguien de la familia, el comportamiento, el carácter, también generamos ciertos dolores que nos atan, hay veces, sobre todo al género femenino, ¿cierto? Total. Y sobre todo en la crianza, vuelve y juega, quiero ver lo más neutral posible, como esa fuerza de lo femenino es mucho más pesada que lo masculino. Vuelve y juega siendo neutra, porque a veces uno dice, no, el tema es que mi papá me abandonó, entonces uno dice, hay un abandono, pues una carencia de esa figura en la casa. Cuando entramos a ver, sí, mi papá me abandonó y pues tendrá sus implicaciones en temas de pareja o en algunos temas económicos, pero haber vivido con mi mamá, entonces empezamos a ver creencias en el dinero, creencias en el amor, creencias frente a esa relación con ese masculino que vienen de la mamá. Obvio, vienen de ese dolor de mamá y vienen, entonces uno indaga, ¿y cómo fue la crianza de tu mamá? No es muy lejana la crianza tuya, no es muy lejana una abuela que también abandonaron, o antes me estaba encontrando, los abuelos tenían 2 casas y pensamos que eso eran historias medio costeñas. Y sin sonar aquí regionalista, y me lo vengo a encontrar muy al interior, estamos con abuelos con 2 casas, con oficial y sucursal, entonces vienen unas abuelas con un dolor. ¿Y dónde va a dar el dolor de las abuelas? Obviamente en nuestras madres y por ende nosotros, porque es que hay que recordar que cuando nuestra abuela estaba en embarazo de nuestra mamá, ya estaba formado el ovulito en el que nos vamos a convertir nosotros. Entonces, esa información también nos toca. ¿Hayamos vivido o no hayamos vivido con mamá y con la abuela? Sí, porque yo he recibido historias
de personas adoptadas, pero sabemos de dónde vienen. Pues, o sea, la persona que adopta tiene muy claro la historia de la niña. Entran a un hogar hermoso en excesos, pues exceso de amor, exceso de comodidades, exceso de todo para que esta niña tenga su vida lo más placentero, pleno y feliz. Llega la niña y empieza a tener más uso de razón sobre sus adolescencias y empezamos a ver comportamientos con temas suicidas, con depresiones, que uno diría, pero es que en este entorno no habría esa historia, estaría blindada. Y un día me decía la mamá, o sea, la mamá me decía, María, yo la quise blindar, pues, o sea, es que es mi cielito, es mi tesorito, y es como si la historia de ella fuera, obvio, son aprendizajes, pero es como si fuera más pesada que mi historia. Y efectivamente viene de una historia de drogas, viene de una historia donde ha habido prostitución, y puede ser la historia de mucha gente, o sea, no solo la de esta chica en especial. Y cuando entramos a mirar, es como si su historia familiar no sanara. Porque en la niña hay una negación hacia esa historia. Claro. Porque si tú la sanas y tú entiendes tu familia biológica porque tienes conocimiento pues es más fácil fluirla. Pero al rechazarla, al resistirla, es como si la vida te dijera, listo, eso que usted resiste, persiste, venga para que la repita. Entonces el caso aquí es el tema de la aceptación. Sí. No es desconocer, no es perdonar, no es soltar, no es olvidar, es aceptar que esa es mi historia. Es aceptar esa historia biológica, es aceptar que la vida ha sido muy linda conmigo, que me está dando tu entorno. Pues hablando de eso, siempre que uno dice, pero si yo no conocí, ¿por qué se da? Pero, o si no lo viví, ¿por qué se repite? Y yo decía, claro, hay una negación en este ser hermoso que está en su proceso de aprendizaje, que por más que su mamá adoptiva quiso, pues ella me decía, María, es como si estuviera repitiendo la historia de la mamá biológica. Yo le decía, entonces como que decíamos, pero liberate vos de esa carga, porque obviamente cargamos cosas que no nos corresponden, y las mujeres somos divinas por el tema. Déjalo fluir, que cuando a ella le corresponde hacer a cargo. Y una niña con terapia. O sea, no te imagines una niña que en la vida ha pasado por una niña muy acompañada a todo nivel. Pero por más acompañamiento que vos tengas, hay cosas que uno no procesa. Son llamaditos del alma. Sí, yo creo que son aprendizajes. Pues yo lo digo como con toda humildad y con lo que hemos ido aprendiendo. Yo creo que es como si tú necesitaras, y pues yo conecto mucho con el plan del alma, como si tú necesitaras ver ciertas materias y la vida te las va como guiando. Entonces yo cuando empecé como en este cuenta, ya no PNL, sino ya como a nivel de hipnosis, yo decía, y entonces ¿dónde que me libre? Pues, y yo soy formada en una formación católica fuertecita por colegio, por familia. Entonces el libre albedrío, ¿qué fue? Que pues nos engañaron pues en la misa. Lo hago a forma de chiste. Y yo dije, el libre albedrío, pues, o lo vivís en amor o en desamor. Y eso empieza a marcar un montón de cosas. Recuerden que venimos de historias de machismo, pues para nadie eso es un secreto y no lo quiero cargar a los hombres de ahora. Pero venimos de historias, hoy preciso me decía una señora en consulta, me decía, María, cuando yo iba a estudiar me dijeron, y estamos hablando de personas de 52 años, tampoco estoy diciendo 60, 70, 80, me dijo mi papá, que solo me daba hasta quinto de primaria, que el estudio en las mujeres no pagaba, porque si se casaban y tenían hijos, ¿para qué educar? Y entonces decime. Y ella me decía, María, yo lo único que quería hacer era estudiar, yo no sabía por qué. Y mi papá solo me da hasta quinto de primaria. A mis 15 años me voy de la casa, empiezo toda una historia y a trabajar en el pueblo, pues para poder terminar bachillerato. Y es independiente ahora, pero estudió administración, entonces ahí hizo toda su carrera. Y a mí me quedó eso resonando. Y yo decía, pues, ¿en qué momento esta lección? Porque hombres y mujeres, entonces porque a los hombres sí les vamos a dar estudio, a las mujeres no. Claro. Pero era una creencia, si vas a tener hijos para estudiar. Y entre otras cosas también, entonces ahí vienen los temas modernos y las frases que se ponen de moda. Una de ellas es el tema del empoderamiento. Y cómo empoderarnos realmente cuando venimos con todo este linaje de pronto y esta tradición cultural que a veces nos lleva a no emanciparnos, a ser siempre calladitas, a ser las salvadoras del mundo, a estar siempre disponibles y todo ese tipo de creencias que a veces nos meten dentro del género. Claro, y entramos como
como ese feminismo, vuelve y juega. Yo he tratado de aprender a ser lo más neutra y estoy en este Los aprendizaje. cambios que te llegan por las mujeres. Sí, me llegan muchas mujeres y vuelvo con este mismo mensaje, ni para un lado ni para el otro. O sea, mi mamá decía, ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Como en esta línea media, para mí es una línea neutra. Entonces, recibo el otro lado de la historia. Mujeres súper independientes, exitosísimas, que yo digo, enséñenme. O sea, dígame usted cómo vende, dígame usted cómo hace, pues súper tesas. Obviamente el dinero está más que chuleado pues en estas historias, porque entonces uno tiene las mujeres que todavía tienen esa dificultad con el merecimiento, con el dinero, con que me tienen que más o menos mantener de alguna u otra forma, etc. Pero entonces viene el otro extremo. Yo me mantengo, yo me pago. ¿Cuáles son sus dolores? Entonces, María, las parejas. Y yo contarme las parejas. Menores de edad y no tiene nada que ver. Pero cuando son menores de edad, entonces no trabajan, no tal cosa, o estoy consiguiéndome un hijo para criar. Exacto. Entonces es un hijo que hay que terminarlo de criar, sacarlo adelante como... Y uno no se acuesta con un hijo. Entonces es como un bloqueo ahí como tengo pareja, tengo hijo. Llegan hombres con una vascularización en su femenino alta, entonces me dice María, hay que empujarlos, hay que llevarlos, hay que arrearlos. Entonces yo pues a través de preguntas yo le digo, es que vos a veces te sentís más femenino, más masculino, y unas niñas hermosas, no tiene nada que ver con el físico y no tiene nada que ver ni con la sexualidad. Me dice, pues María, es que sea lo que en tu casa se hace lo que el otro obedece. Entonces, claro, esas parejas son como todas desniveladas, funcionales, pero tenemos una mujer empoderada, tenemos una mujer súper exitosa. Entonces yo me pregunto mucho, ¿cuál es el mix? Pues, ¿cuál es el balance? Exacto, y cómo obtener ese balance, porque al final, tú sabes que estos capítulos se llaman la felicidad de lo simple, y al final la felicidad es el objetivo de muchos de los seres humanos. Y cuando estamos desequilibrados, ya sea porque estamos muy empoderados o porque no nos sentimos para nada empoderados, la felicidad no nos llega o nada nos satisface. Total, y entonces así como recibo el dolor de la mujer que ha sido de cierta forma maltratada, física, emocional o verbalmente, psicológicamente, recibo el dolor de la mujer que no se siente amada en pareja, pero lo tiene todo. O sea, más o menos literal cuando le dicen yo subo al cielo y me lo bajo, pues, y uno dice, ¿por qué siguen estos dolores? Entonces si sos tan femenina, pues en este feminismo, ¿por qué todavía duele el corazón? Y un día alguien me decía, María, es que mi papá me crió, obvio, el papá tenía 2 casas, y ella es la de la otra casa. Ajá. Entonces el papá le dijo, no se consiga un hombre porque usted va a sufrir mucho. Y entonces diciéndole, no se consiga un hombre, y le decía, no se novia, porque cuando usted se novia no duerme, porque... Y efectivamente no duerme. Ella me decía, María, no duerme cuando usted se novia. Claro, sufre insomnio, todo eso son programaciones. Es una programación súper tesa. Yo decía, wow, ¿qué es esto tan hermoso? Entonces era como entender, 1, creencias, 2, entender que la historia de su papá y su mamá, que si su mamá era parte de un triángulo amoroso, esa dinámica no le corresponde a ella. Eso sí, la acepto, la honro, la reconozco, amo a mis papás, yo los escogí en este plan, pero no tengo por qué seguir cargando la historia. Y el papá le decía, porque uno dice, no, es que los hombres, también recibo los hombres que han sido infieles, y me dicen, María, vos sabes el dolor que se siente, pero es algo que me supera y no va a justificar ni no justificar, porque hay otros aprendizajes de educación, de creencias. Entonces uno dice, claro, este papá no quiere que sus hijas pasen por lo que él generó, entonces empieza a educarlas un poco más masculinas, para que sean esas berracas, pero obviamente que no dependan de nadie, que no dependan de nadie, porque no quiero que a mi hija, la que amo, le llegue un hombre como yo fui. Exacto. Vamos ahora a la hipnosis, ay Dios, todas estas cosas. Vamos ahora a la hipnosis como esa herramienta terapéutica y cómo utilizas en ese tipo de casos la hipnosis cuando estás en consulta. Pues primero, como te digo, neutro. O sea, a ti te cuentan esa historia, yo no estoy pensando, claro, ahí están pintados los papás, es que son el cono. Ah, no. Es que ahí está, el papá le acabó de venir la vida a la muchachita, no, cero. Sino que hay detrás de ese papá que le está diciendo a alguien, no te enamores, para que no sufras. O sea, que hay y además esas palabras son muy fuertes. Me dice, María, me las están diciendo desde que más o menos tengo uso de razón. Claro. Estoy hablando con alguien de más de 30 años. Además, lo que pasa energéticamente, a este tipo de hombres que tienen este tipo de cosas les llegan a las mujeres.
Les llegan esas mujeres, el universo les manda esas mujeres. Sí, estaba rodeada de mujeres. Sí. Era uno que otro hombre, pero su círculo era muy femenino a nivel de hijas. Entonces, vos te vas neutro, o sea, cero, porque quien está llegando a vos con una historia, es que yo también tengo una historia, pues todos la tenemos, está llegando en un aprendizaje donde vos estás aprendiendo y eso se capitaliza muy bonito. Entonces, cuando vos entras en hipnosis es entrar a esas creencias, y cuando vos estás en hipnosis es entender a ese papá o a esa mamá que se comportó como se comportó porque así lo criaron, y vos te puedes devolver un poquito incluso a entender a tus abuelos. Y hay gente que se devolvió en 3 más y llegamos a bisabuelos. ¿Los haya conocido o no los haya conocido? Los haya conocido o no los haya conocido. Eso a mí pues todavía me pasa y yo digo, pues se me paran los pelitos. Ajá. Y yo digo, me dice, es que es mi bisabuela, es que es mi bisabuelo. Y yo, cuando hacemos eso, yo digo, ¿dónde arranca ese dolor de mujer, de hombre, o esa infidelidad? Pues como de acuerdo al tema. Y hay gente que me dice, María, ese dolor de mi bisabuelo, o ese dolor de mi bisabuelo. Entonces vos empezás a mirar y me he encontrado como mensajes de, es que eso es súper lindo. Un día alguien me decía, María, se me dificulta tener bebés. Estas son puras historias femeninas. Y si quiero, soy la más materna, quiero, mejor dicho, me sueño, mi esposo y yo. Y entramos a ver, y en la abuela había una creencia de ser una mala madre. A mí me pasó algo muy similar. Una chica también que había hecho como 14 años de tratamiento para tener bebé. Fisiológicamente no tenía nada para no tener bebé, el esposo también, e incluso tenían un hijo que fue producto de muchas de esas inseminaciones ya de una edad mayor, y no lograba quedar en el embarazo. Y en hipnosis descubrimos que lo que pasó fue que cuando ella era pequeñita, el papá y la mamá se divorciaron y el papá le dijo a la mamá, esa niña no es mía. Entonces tenía un rechazo frente a la maternidad y un dolor del alma que logró superar, y una vez superado, las cosas se acomodaron como tenían que ser. Y eso suena aquí me dice, no, eso suena como a historia de película, pues como eso no pasa. Es que la vida tiene muchas Sí, eso no pasa. Y uno dice, pues es que eso le pasa a tu vecina, pues es que no hay que ir muy lejos. Y uno dice, no, es que eso pasa a ciertas personas, no, eso pasa a todas las familias, en todas las ciudades y de rango a rango, pues, o sea, de polo a polo, porque uno dice, no, es que esa historia es de tal parte o esa historia es de tal parte, no. Las historias son súper transversales, que han sido mis aprendizajes súper lindos. Otra de las historias que creo que es muy frecuente en América Latina es el tema del abuso. Ay, porque me leíste la mente. No te había contado que eso hago. O sea, te iba a decir eso, aquí tenía la palabra abuso. De 10 personas que llegan a consulta, por lo menos, mínimo 3, 4 pueden llegar a consulta. Se sube más. Puede subir un 50 y un 60. Sí. Y yo pensaba que eso ocurría porque compartíamos camas con 6, 7 personas y todas estas historias que uno tiene como... Yo no pensaba que en el como lugar mito eso urbano. se daba de pronto en las familias que vivían todos juntos, todo, y en Eso para terapia. camitas separadas. Ajá. Que has visto en el tema del abuso y cómo afecta este abuso, el comportamiento, el amor, la relación con el dinero, con la felicidad y el equilibrio de las personas. Para empezar, que el abuso es muy cercano, o sea, te puedo decir, de más de, es que he escuchado ya muchas tirando a cientos de historias de abuso. Y creo que sí he escuchado que una persona o 2 personas me dijeron que eran personas extrañas. No he escuchado más historias. Pero eso es el tío, padrastro, el primo, el padrastro, el hermano, la hermana, los hermanos mayores. A veces los hermanos mayores son como los abuelitos. El abuelito. Y es el que, como el cuidador a veces. Entonces, claro, mi niña se queda y la cuida el abuelito y el abuelito la sienta entre piernas, y entre piernas hay un tema, digamos, de empezar a manosear, y la niña no entiende por ser muy chiquita, pero el inconsciente sabe como que algo raro pasa y empiezan a cogerle perecitas como a este personaje. Pero claro, las mamás, las abuelas, las tías, vaya y le pico y vaya y abrázalo y vaya y abuelo cárgala, y la niña empiezan a ver que son reacias, pero no mi amor, siéntelo. como es de querido que la cuida. Sí, como es de querido. Se queda con usted. Como le da dulces. Y un día alguien me decía, y me parecía muy teso, porque obvio, eso tiene una escala también a veces desde la necesidad, pero también a veces no tiene que ver nada con necesidades económicas. Me decía, era mi padrastro, abusaba de casi todo, claro, puras niñas. Éramos 6 niñas y más o menos abusaba de las más chiquitas, de las que no se defendían.
Y me decía que cuando le contaron a la mamá, le, pues como las más grandecitas iban contando, y les decía, la mamá le dijo, no, mi amor, defiéndanse, porque no tenemos para más hijos. Entonces, entonces me dice, pues ya te imaginarás yo cómo me crié. Claro. O sea, que eso duró hasta que yo le pegué al man. Pues hasta que yo tuve la fuerza de empezarlo a golpear y a tirarle lo que fuera. Pero además las implicaciones que tiene con mamá, porque es que donde va el resentimiento, y cuando entramos a mirar un poco más el ejercicio, pues obviamente hay una mamá también abusada. Me he encontrado que las abuelas dicen, como mi amor es el tío que menos salió a la casa. Respuestas de que en mi casa sabían, pero no pasa nada, no se dice nada. Respuestas de ese tema no se puede hablar, o usted es una mentirosa. ¿Cómo se puede sanar eso? Oli, yo vuelvo de acudo a lo neutro. Yo siempre les digo a la gente con todo el respeto, yo digo, discúlpame porque obviamente hay que volver a vivir la historia, hay que contarla, y tenemos que buscar que sea lo más neutro posible, o sea, que no tenga esa carga positiva, que tampoco tenga esa carga negativa. El cerebro es muy lindo porque si tú dices paleta de mango biche con limón y sal, no hay paleta y vos salivas. Sí, claro. Entonces cada vez que yo recuerdo abuso, literal, soy nuevamente abusada. Entonces, ahora digamos que los niños hablan mucho porque me han llegado historias de 10, 11, 12, 13 y la niña le pasó y de una fue hablando. Ajá. Y los papás de toda una red de apoyo. Pero las niñas de 30, 40, 50 y ahí en adelante 60 no tenían red de apoyo. Ellas hablaban y mi amor, quédese calladita, porque alguien un día me decía que la mamá le dijo, ay mi amor, pero eso no es normal. Ajá. Y vos te quedas como, Jesús bendito, son comportamientos, son creencias, y yo no sé yo qué hubiera hecho si hubiera estado en ese lugar. Hay algo que nos enseñan en hipnosis y es que al final el comportamiento es neutro. Ajá. La emoción con la que nosotros relacionamos ese comportamiento es la que le da el valor. Entonces, ahí digamos que pues acudo y fue así como las enseñanzas de Luis Carlos, a entender que esto muere, o sea, la carne muere, el alma trasciende. Entonces siempre les digo, mira, esto es carne literal, pues esto es materia, y esa persona está llegando a tu materia. Tu alma está completamente intacta, limpia, es la intención de esta persona que es un bebé espiritual. O a veces les digo, les pongo ejemplos como, tú sabes cuando eras bebé usabas pañal, después lograste entrar al baño, y cuando eras bebé, por más que yo te explique las bondades del baño, no las vas a entender. Entonces hay personas que espiritualmente todavía están en ese proceso, no lo van a entender. Hay gente que cuando hacemos la hipnosis logramos percibir la energía de estas personas y me dice, María, están súper arrepentidos, y yo le dije, ese es momento de perdonar. Pero hay gente que me dice, María, la respuesta de este ser es completamente apática, y también les digo, cero, o sea, yo no puedo controlar la respuesta de la persona. Yo no puedo controlarla, pero yo sí puedo liberarme, yo. Sí. Y también, si somos afines a que esta no es la única vida que hemos tenido, a lo mejor en otro momento yo era quien estaba aprendiendo a través de un abuso. Para mí no es un karma, no es el que lavas de la paga, no, cero. Pero a veces es un alivio para el alma. Sino que es un alivio entender que de pronto también tú en tu momento, en otra vida, esa era parte de tu aprendizaje, y que en esta vida otro ser lo está viviendo, vuelve y juega, no quiero entrar en polarizaciones, ni es la única versión, es solamente una humilde opinión, cada cual cree lo que crea y es perfecto. Pero, como lo explicaba Luis Carlos, porque a mí eso, desde que empezamos estos temas, yo decía, de los temas tesos, porque pues una infidelidad duele mucho, pero pues algo sí hace. Pero es que cuando te tocan a ti en tu infancia, en tu inocencia, es muy contundente. Ajá. Entonces lo hacemos así y lo volteamos y volvemos lo más neutro, y sin hablar nunca es que claro, ese desgraciado, ese abusador, es que mire, chan, sino este personaje que tiene tantos aprendizajes como los tenemos tú y yo, y en este aprendizaje estamos caminando, y pues no es la única forma, deben haber muchas otras de abordarlo, como que la persona va neutralizando, como soltando la emoción. No solamente soltando la emoción, sino volviendo al tema del empoderamiento, dándose cuenta que lo único que puede controlar es su proceso de hacer esa. Yo he tenido mamás que me han dicho, y sabes por qué consulto, porque a mi hija la abusaron. O sea, yo he tenido este tema callado en mí, con rabia, con resentimiento, con lo que sea, y ahora que veo que le pasa a mi hija, como que se revive esta historia, y como que es el momento de decir, yo qué hago con esto, yo no sé, porque no le echa tierra.
Ajá. Entonces, como los abusos no se hablan, no se creen, no se callan y defiéndase como pueda, entonces vos le echas como tierra al inconsciente. Y hay cosas que de repente vuelven y gatillan. Entre otras cosas también, porque es que es una historia ancestral que nosotros traemos desde nuestras abuelas, desde que llegaron los españoles, desde las bisabuelas, mejor dicho, ha sido por generaciones de generaciones y se ha mantenido callado. Lo importante aquí es que es el momento de sanar. Y creo que este tipo de información lo que hace es eso precisamente, el de encender una lucecita de esperanza para todas aquellas personas que están de pronto sufriendo muchísimo, pero quieren encontrar una puerta en su camino. Porque la hipnosis como terapia para eso. Oye, como todo hay mucho, pero digamos que es a la que yo, después de ensayar cosas en mi vida, encontré como feeling y pues la vengo estudiando, porque puedo llegar al inconsciente, obvio, a uno no lo hipnotiza ni el hipnoterapeuta hace lo que se le dé la regalada, cero, sino que cuando tú llegas a un proceso de eso porque quieres dar muchos permisos en tu vida, como que tú dices, toda la vida con rabia, con resentimiento, con miedo. Ya le hice cargo, ya se me ya que el muñeco, ya, es más o menos así. Ya, entonces vos, venga, busquemos atrás y empecemos a soltar eso. Además que a veces no solo rabia con el abusador, tengo rabia con mi abuela, tengo rabia con mi mamá, tengo rabia con mi tía, tengo rabia conmigo, tengo rabia conmigo. O sea, hay gente que tiene rabia con ella porque sabía que abusaban de su hermanita. O alguien me ha dicho, yo sabía que abusaban de mi primita. O sea, como de alguien cercano, yo sé, no puedo hablar. Entonces tengo rabia conmigo porque sé que no puedo hablar. O tengo rabia conmigo porque no lo dije a tiempo. Pasaron 5 o 6 años, recién me atrevo a hablar, pero entonces ¿por qué me quedé callada tanto tiempo? Todo ese tipo de cosas. Entonces todo ese tipo de cosas están ahí. Entonces es como, ven, es que ubícate en esa niña que no la están escuchando, que su entorno, eso no se habla, que a lo mejor este personaje vuelve y juega, es el que aporta, da, pone, etc. Y que de verdad, es que hay gente que me ha dicho, María, yo sí hablé, y me decían, no te creemos, eres una mentirosa, cállate. Entonces ella me dice, bajo todos estos contextos, ¿quién habla? Lo importante aquí, lo que hacemos a través de estos conversatorios, es que se conviertan también y se trasladen a sus hogares, para que hablemos y exterioricemos y visualicemos y le demos esa visibilidad importante al tema de sanar. En este caso, todo lo que tiene que ver con el femenino. Mi última pregunta, María, tiene que ver con cómo se llama que es nuestro encuentro. Para ti, ¿qué es la felicidad de los simples? Ay, oye, me he preguntado mucho eso últimamente, porque a mí la felicidad de los simples se ha vuelto un domingo jugar con los perros y mi esposo y estar con mi familia. Entonces, yo decía, ¿por qué he venido en este tránsito? Yo cuando yo era chiquita, yo pensaba, uno sin rumbear no vive. Disculpen pues la expresión, pero yo sé que alguna niña conecta conmigo. No te olvides, yo también conecto, mi niña conectó contigo. Sí, como mi adolescente joven. Ajá. Yo, uno sin rumbear no vive. Y después entendí, pues que obvio si vivo sin rumbear, lo que no me gusta, pero vivo. Después entendí que estar con mi familia, con los perros y pues, con los gatos, era mi felicidad. Entonces yo dije, es que es tirar un frisbee, pues entonces somos rato, tire frisbee. Y el perro vuelve y venga, o voy y me tomo un café con mis papás, o pues obviamente estoy con mi esposo, o quien esté con nosotros. Y entonces dije, la felicidad de los simples es esa compañía grata. Es cuando me siento acompañado, es cuando me siento equilibrado, es cuando me siento feliz. Y miren que no es de cosas, es de ser. Así que María, gracias de verdad por acompañarme. Oye, de verdad que te lo dije, o sea, es felicidad en el alma, o sea, eso es felicidad de los simples. Eso es por ejemplo simple. Si a usted le gusta este video, si conoce gente a la que le pueda servir, denle me gusta, comente y además compártalo, porque este tipo de mensajes deben llevar cada vez a más personas. Sígueme en todas las redes sociales, Olga Vilches. Recuerda siempre compartir esta información.